para hablar al respecto, saludo vía Skype a Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Santiago, gracias por tomarnos la comunicación. Preguntarte, ¿regular la marihuana recreativa en México podría reducir la violencia de alto impacto? Definitivamente es lo que hemos estado proponiendo en los últimos años. Nosotros que estudiamos el tema de la seguridad en México, la principal causa de violencia y corrupción extrema en el país, 75% de la violencia en México, sobre todo la de alto impacto, está causada por el crimen organizado directamente relacionado al mercado de drogas. Bien, eso quiere decir entonces que ustedes se unen a la propuesta del secretario de Turismo, no solamente en las zonas turísticas, sino quizá a nivel nacional. Sí, definitivamente esto debe hacerse a nivel nacional, porque les quitas el dinero, les quitas el negocio y con menos plata hay menos plomo. Esa es la propuesta del secretario de la Madrid. Dice, pero como todo en México nos cuesta mucho, porque todo es complicado en México, dice, bueno, pues empecemos por algo. Y siendo el secretario de Turismo, obviamente preocupado por las zonas turísticas, pues por ahí quiere empezar. Pero creo que su intención es que se haga en todo México. Sería muy difícil hacerlo nada más exclusivamente en zonas turísticas, porque tendríamos que cambiar más leyes que regularlo de una vez en todo México, ¿no? Santiago, un sector de la política mexicana coincide en el hecho de que México todavía no está preparado y que quizá debería de incentivarse antes de la marihuana, quizá el deporte y también la educación. ¿Tú coincides con esto o piensas que México ya está listo? Se están haciendo patos los políticos, hombre, por favor. Esta es la causa de la inseguridad extrema en México. Hay otras causas, ¿no? Si tú quieres combatir lesiones dolosas o quieres combatir un poquito de violencia familiar y eso es bueno, el deporte. Pero el fondo es que la violencia extrema en este país está estrechamente ligada al mercado de las drogas. Si no les quitas el poder a las mafias, pues vamos a seguir teniendo más problemas con esto, ¿no? Es una salida fácil, es una salida boba, es una salida cobarde de los políticos el tratar de llevar esto a otros temas, ¿no? O salirse por la tangente, decir que esto no resuelve nada, o llevarlo a un debate. Esto ya lo hemos debatido hasta el aburrimiento en México y en el mundo. Además, nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, estado por estado, Canadá a nivel nacional, lo están llevando a lo que es un gran negocio de todo tipo, cosmético, médico, recreativo, turístico. De todo. Es una industria que pudiera llegar a valer más de 100,000 millones de dólares en Estados Unidos. Ponle tú que en México no tenemos la cifra, pero pudiera ser unos 6,000 millones de dólares. Pero lo importante es que iría a los campesinos o a los pequeños propietarios, es decir, ¿dónde impactaría este negocio? Bien, precisamente hablando de violencia, hoy Semáforo Delictivo dio a conocer los resultados de su más reciente estudio. ¿Qué cifras arroja este estudio? Muy malas, mira, los voy a resumir diciéndote que es el peor año de la historia reciente de México en los últimos 20 años, que este año, el 2018, va a ser peor si no hacemos nada. Ya llevamos 10 años en guerra, una guerra absurda contra un mercado que nos crea toda esta violencia. Entonces, puede ser peor este año si no hacemos algo diferente, ¿no? Ya basta de que los políticos se salgan por la tangente o no respondan ante esta pregunta. Es muy importante que las ONGs, los medios de comunicación y demás los metamos al tema, porque esta es la solución de cuando menos el 75% de la violencia. Y luego ya podremos trabajar las otras violencias que sí se trabajan con temas policíacos, con deportes, con prevención, con otras cosas, pero no antes de quitar este monstruo del panorama nacional que es el crimen organizado y mercado de drogas. Se habla finalmente, Santiago, del 114% del aumento de los crímenes en manos del crimen organizado en la Ciudad de México. Sin duda, esta cifra realmente debería de poner en alerta a las autoridades. ¿Cuál es su llamado? Pues es más de lo mismo, ¿no? Es decir, la Ciudad de México se defiende bien comparada contra el resto del país, pero aún en la Ciudad de México, hoy dimos a conocer esta cifra que nos proporciona Lantia Consultores, Eduardo Guerrero, en donde vemos este incremento bestial en la Ciudad de México. A nivel nacional fue de 55%, a nivel de la Ciudad de México fue de más del 100%.
Bueno, pues ¿hasta cuánto? ¿Cuántos muertos más requerimos? Lo que debemos de, ya vamos muy tarde en este debate, vamos 20 años tarde o vamos, ¿qué te gusta? 122,000 muertos desde directamente relacionados a este tema, ejecutados desde que inició la guerra. Entonces, lo que debemos debatir es cuál es el mejor modelo, no si esto funciona o no funciona. Claro que funciona. Bien, Santiago Roel, muchísimas gracias por el análisis. Y entonces el debate debe de centrarse en cuál es el modelo. Esperamos que así se haga pronto para poder realmente discutir de temas relevantes. Te agradecemos mucho. Gracias.